Prevención a la salud. Investigación. Conocimiento. Ciencia, tecnología e innovación a favor del planeta. Múnich contigo. Muestra Nacional de Imágenes Científicas, Múnich 2020. Yo creo que toda mi vida he hecho política. Yo creo que desde que tengo uso de razón, porque si mi papá me decía que era rojo, yo decía que era verde. Es el reconocimiento al derecho de las mujeres a regir su propio destino, a ejercer el voto activo y pasivo. Yo soy una convencida que si hay más mujeres, mejora la calidad de la política. Dedico este libro a los héroes que con su sangre conquistaron la independencia de nuestra patria para obtener por medio de la libertad la realización del magnífico ideal democrático, de la igualdad ante la ley. Cuando yo ponía la cámara cerca de Gael veía algo y decía, este cabrón está tremendo. Y empieza la película y empieza con ese inicio que es tan impresionante y tan fuerte con Gael. Así, en este viaje por la historia, rescataremos del olvido a algunas de las mujeres de la Revolución Mexicana para ponerlas a la luz de la mesa. Yo creo que no hay un científico que haya tenido esa capacidad gigantesca, espacial. No es el conjunto de sus hallazgos científicos, sino la audacia de su travesía. Buenas tardes, Ana. Hola, buenas tardes, Rox. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Muy emocionada de platicar contigo. Un placer estar aquí contigo en este conversatorio. Ana Cruz es una mujer muy importante para mí, es muy querida, productora, directora, guionista, una mujer muy distinguida, muy profesional. Voy a iniciar, Ana, leyendo un poco de lo que es tu semblanza. Es una semblanza corta porque Ana es una mujer muy inteligente, muy capaz y bueno, me tardaría muchísimo en todas las actividades que tiene Ana Cruz. Voy a empezar a leerla. Ana Cruz
Navarro, conocida profesionalmente como Ana Cruz, es licenciada en comunicación por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con estudios de cine en la Universidad del Sur de California, en Los Ángeles, UC East, y con especialización en dirección de cine y televisión en la BBC. Realizó un diplomado en Historia del Arte Mexicano en la Universidad Iberoamericana y actualmente estudia la maestría en Administración de Empresas. Con más de 35 años como guionista, directora y productora de cine, televisión y radio, ha sido merecedora del Premio Nacional de Periodismo en Difusión Cultural 1992, Micrófono de Plata por los Derechos de las Mujeres en 2013 en Bilbao, España. En el sector público ha ocupado diversos cargos como directora de producción del IMER 1994, directora del noticiero cultural 11 TV 1995, directora de programación y difusión de Cineteca Nacional en 2000-2007, subdirectora general de Canal 22 2012-2014, asesora del presidente de Conaculta de Medios de Comunicación en 2014 a 2016 y actualmente es directora general de Arte y Cultura en Movimiento SADCB, donde ha emprendido su trabajo como guionista de videos de televisión y cine. Sus documentales fílmicos más destacados son Mujeres de la Revolución Mexicana 2010, Las Sufragistas 2012, ganador del Premio Casa de las Américas en Portugal y Premio del Festival Internacional de Cine Indígena de Puebla, y otros reconocimientos nacionales e internacionales. Su más reciente documental, Humboldt en México, La Mirada del Explorador, 2017, le brindó el premio como Mejor Documental Científico Mexicano del año 2018, Mejor Documental de la Muestra Nacional de Imágenes Científicas y Mejor Documental de Cine Científico Iberoamericano. Por este trabajo se hizo merecedora a la medalla Orgullo Humboldt 2018 por la destacada realización de la película sobre el científico alemán. Tiene 3 libros de su autoría: Testigos de Nuestro Tiempo, Berta Navarro, Cineasta Sin Fronteras, editada por Universidad de Guadalajara, y Antes de la Película, con Aculta IMCINE en 2011. Ha sido maestra de la asignatura de Cine y Televisión por la UAM Xochimilco, la UNAM, la UIA y el CCC, impartiendo las materias de guión, producción de documental en 1982 a 2008. Fue presidenta y vicepresidenta fundadora de la Asociación de Mujeres en el Cine y la Televisión de México, WIF México 2006, 2002-2006. Muy bien, Ana, ¿cómo estás? Ay, muy bien, Rox. Mil gracias por leer ese largo currículum. Gracias. Largo el que tienes, Ana. Este es como muy corto. Bueno, vamos a empezar. Te quisiera preguntar sobre tu lugar de nacimiento, tus estudios, tu trayectoria. Bueno, pues soy nacida de la Ciudad de México, soy súper chilanga, de corazón chilango totalmente. Y pues toda mi vida fui al colegio alemán, Alexander von Humboldt. Es por ello que me vinculé con el científico alemán desde mis épocas de la secundaria. Y pues posteriormente, siempre como que en el colegio alemán siempre hay impulso a las ciencias mucho más que a las artes, ¿no? Entonces hubo un momento en mi vida en que sí me gustaban muchísimo las matemáticas también durante la secundaria y la prepa, y hubo un momento en que dudé si irme a una carrera científica, pero la verdad es que también siempre en mi corazón yo que sabía desde muy chica que quería ser periodista, que quería escribía mucho desde joven, desde mis pequeños diarios, mis pequeñas narraciones, escribía siempre mucho. Entonces sabía que como que lo mío era más las ciencias sociales, pero sí me atraía mucho realmente la matemática. Y fue que la verdad es que no tuve ningún problema al elegir carrera cuando surgió esta nueva carrera en la Ibero, que era CTI en aquel momento, en donde era pues periodismo por televisión, cine, medios de comunicación. Pues me atrajo muchísimo y supe que ese era realmente el camino por el que yo me quería ir. Y a la fecha, pues después de 50 años, ya cumplimos 50 años de haber salido de la prepa, pues no me arrepiento, fue una gran decisión y una carrera que he disfrutado muchísimo toda mi vida. Sí, yo creo que una parte de tu disciplina, Ana, que eres muy, muy disciplinada, algo que he aprendido de ti, viene justo del colegio alemán. Es un colegio que da mucho esa disciplina. Ana, durante tu trayectoria has trabajado en el sector público en diversos cargos.
Platícanos un poco de esto, de tu importante labor en los medios. Pues mira, la verdad es una época, son épocas de mi vida que he estado adentro del sector y luego también como que siempre haciendo una parte personal y creativa mía, pero me gusta mucho toda la carrera que he realizado en el sector público ha sido enormemente satisfactoria, siempre al lado de gente muy, muy padre que ha depositado su confianza en mí, que me ha invitado a colaborar y en donde pues he conocido gentes y hemos estado juntas como tú, como Magdalena Costa, como el licenciado Álvarez Lima, o sea, tantos como el maestro Jorge Luis Dueñas, tantos jefes maravillosos que he tenido en la vida y que me han permitido trabajar. El sector muchísimo. Siento que ahí uno es un granito de arena en un gran sistema y es un engranaje inmenso en donde a veces la labor personal se diluye y sin embargo siempre he tenido la pequeña satisfacción de sentir que algo se aporta a este país y que es una forma realmente de colaborar en la construcción de un país imperfecto, desde luego, pero que es una enorme satisfacción ser parte, aunque sea pequeña, de este engranaje. O sea, mi trabajo desde Imevisión, desde Radio Educación, desde la Cineteca, Canal 11, Canal 22, realmente, y el IMER, para mí significaron mucho en mi formación, en mi visión del mundo y en mi sentir que estaba aportando algo al mundo, ¿no? Mi trabajo, mi esfuerzo, mi visión. Y ahora que lo mencionas, sí, realmente pienso que también, aún cuando estuve adentro de los medios y aún ahora afuera en términos de productora independiente, no dejan de preocuparme todos nuestros medios públicos, Rox. Es una preocupación real que con todos los años de experiencia y demás, también a veces siendo productor independiente te das cuenta de que a veces estamos pasando ahorita en una crisis tremenda de los medios públicos. Ojalá que realmente logremos remontar estos momentos críticos, todavía agravados más por la pandemia, y que con este nuevo proyecto educativo de medios comerciales y medios públicos, ojalá que en verdad se fortalezcan los medios públicos. Yo me siento muy preocupada, es un tema que ojalá en algún momento haya conversatorios al respecto, porque es un tema que sí me preocupa mucho. He dado toda mi vida, he trabajado toda mi vida en los medios públicos, ya sea adentro como funcionaria o afuera como creadora, como productora independiente, y sí creo que es un tema en estos momentos muy preocupante. Pero bueno, ha sido una etapa de mi vida fantástica, la he gozado muchísimo, he crecido mucho adentro y pues he aprendido a la materia, tanto de la televisión, el radio y finalmente en mis últimos años más dedicada al cine, a la obra cinematográfica, pero también rodeada de gente fantástica, lo cual agradezco mucho pues, a la vida, a la suerte de haber podido estar cerca de tantas personas maravillosas. Así es, Ana. Bueno, pues como dices, el tema de los medios públicos es un tema que hay que debatir. Ojalá esto, bueno, pues tenga algún cambio. Diriges, produces y eres guionista, Ana, de tus proyectos. Te has dedicado a la temática de género, los documentales como Mujeres de la Revolución, Las Sufragistas, Historias Invisibles. ¿Cuándo surge tu interés en este tipo de temáticas? Fíjate que la verdad es que cuando inicio mi carrera como guionista fue realmente porque las circunstancias como mamá, cuando nació Mariana, mi primera hija, me provocaron la idea de cómo seguir desarrollando mi carrera y la verdad es que ser guionista es una posibilidad muy loable para poder escribir y cuidar a los hijos y dividir tu tiempo. Siempre somos madres divididas entre el quehacer profesional y el quehacer maternal o doméstico. Y entonces, pues, ser guionista era una enorme oportunidad de poder cubrir, digamos, las dos tareas que uno se autoimpone siempre como mujer, yo creo. Pero la perspectiva de género la fui adquiriendo, la verdad es que un poco con el tiempo, aunque también me sorprende cuando yo reviso mi propia biografía, es que
mi tesis de licenciatura en la Universidad Iberoamericana fue precisamente un documental, y sin tener muy clara la conciencia de género en aquella época, en el 75, que yo me recibí en la Ibero, que fui también la primera estudiante de comunicación de la Ibero que se recibe con un documental, porque pues nadie se recibía con eso, la tesis tenía que ser escrita y un librito y una tesis y probatoria, etcétera, que también hice para recibirme, pero hice un documental que me patrocinó CONACYT, y pues ese documental ya lleva por título Soy geógrafa, porque mi preocupación en aquella época de las ciencias, en donde trabajaba en CONACYT, era que me llamaba muchísimo la atención que en México no había una sola mujer en la carrera de geografía. Y que yo decía, ¿cómo? Si es una carrera tan padre, tan maravillosa, y cuando vínculos con los geógrafos, porque mi trabajo en CONACYT estaba muy vinculado con las cuestiones geográficas y geológicas, y me gustaba mucho la vulcanología, etcétera. Entonces, pues ellos me dijeron, un día así platicando, me dijeron, no, es que no hay ni una mujer en la carrera de geografía en la UNAM. Y dije, no puedo creerlo. ¿Cómo? Si es una carrera padrísima. Entonces, mi tesis de licenciatura se llama justamente Soy geógrafa, está enfocada a una motivación vocacional, hacia propiciar que las mujeres se incorporaran a la carrera de geografía, porque pues, es una carrera que a mí me parecía que era fantástica, me sigue pareciendo en verdad, y que las mujeres, quizá por prejuicios, por una serie de tabús que había en mi época, en aquellas épocas, era que las mujeres, primero había muy pocas mujeres en todas las carreras científicas, pero que en la carrera de geografía no había una sola mujer. Me llamó mucho la atención y por eso hice, sin estar muy clara de que tenía yo una cierta preocupación siempre por el desarrollo de la formación de las mujeres, de que se les diera trato equitativo, y de que yo creo que todas las mujeres de mi generación, no quiero equivocarme, queridas colegas y amigas, pero no teníamos muy claro ese sentimiento de que éramos discriminadas o de que éramos hechas a un lado. Y sin embargo, pues después con los años, pues nos vamos dando cuenta que sí, que efectivamente nos faltaron una serie de oportunidades que en ese momento tampoco supimos aprovechar por nuestra propia maternidad, por nuestra propia biología y nuestra biografía, pero que ahora a la distancia, justamente cuando fundamos junto contigo, junto con Magdalena Costa, junto con Marina Stavenhagen, tantas otras colegas que formamos Mujeres en el Cine, entonces pues sí tomas conciencia de que, wow, de que qué ha pasado, o sea, por qué nuestras carreras, sintiendo que somos pues tan capaces como nuestros colegas, compañeros, por qué no han tenido el despegue y la trayectoria y el impulso que pues quizá sentíamos que merecíamos más oportunidades y que tampoco pues se dieron en ese momento, pero que sí, ahí fue cuando yo realmente ya empiezo a tomar como conciencia de que pues es un área del conocimiento que sí quisiera seguir estudiando y en la que me gustaría seguirme preparando. Y también me acuerdo que estuvimos juntas, Rox, en la oportunidad de hacer Mujeres de la Revolución, que justo ya con ese trabajo, que también no es que yo lo tuviera así como que muy claro, y siempre he tenido como que un sentimiento de ser feminista, pero que tampoco lo tenía yo muy claro, ¿no? Hasta que cuando hicimos Mujeres de la Revolución dije, no, pues claro, esto es lo que a mí me gusta. ¿Cómo es posible que la historia de las mujeres esté tan olvidada? ¿Cómo es posible que en mi investigación me cueste más trabajo investigar a Carmen Cerdán que a Aquiles Cerdán, cuando la verdadera ideóloga era Carmen Cerdán, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces de ahí surge este proyecto de Mujeres de la Revolución, y ese sí ya es como que el gran impulso para seguir investigando la vida de las mujeres. Fue para mí un impacto de veras descubrir que la historia no las había registrado, que la historia las había borrado de la historia oficial, y que creo que eso sucedió en el 2010, era un poquito antes, en el 2009, y que ahora en el 2020 realmente es un tema que está sobre la mesa, que todo el tiempo estamos hablando de recuperar esas memorias perdidas de mujeres fantásticas, de nuestra historia y de la historia de las mujeres del mundo. Y entonces creo que
sí hicimos ahí una labor con mujeres en el cine y la televisión de pioneras, o sea, porque nadie había hecho en México esa labor de impulso, de investigación. Claro que por supuesto éramos muy criticadas y decían, pero ¿para qué quieren hacer una muestra de mujeres? Entonces vamos a hacer la muestra de los hombres, etcétera, etcétera. Pero bueno, afortunadamente no eran unas críticas a las que nosotros les tomábamos demasiado atención. Entonces, sí fue, creo que ahora a la distancia, ahora podemos hablar de ya 20 años de historia de mujeres en el cine y la televisión, 18 años, porque lo fundamos en el 2002. Y creo que hay una historia que está ahí, que está escrita, y que ahora pues a mí me llena de entusiasmo y me conmueve muchísimo que entras a un concurso de mujeres guionistas y hay 400 trabajos, ¿no? Entonces dices, wow, ya creció el número de mujeres que estamos escribiendo, que estamos produciendo, que estamos dirigiendo, cuando en nuestra época, Roxy, contabas con los dedos de la mano a las socias fundadoras, claro que a nuestra queridísima Luciana, pero pues éramos bien poquitas las directoras y las productoras que estábamos en activo en aquella época. Exactamente, un gran labor que hiciste como vicepresidenta y presidenta. Me acuerdo muy bien que tenías, pues la primera muestra que se hizo de mujeres la hicimos contigo. La asociación creció muchísimo. La verdad es que le diste mucha presencia a todas las productoras y directoras de cine, no nada más las de México, sino las internacionales. Así fueron las muestras, un gran crecimiento de la asociación. Tienes 3 libros de tu autoría, Ana. Esa es otra faceta tuya muy importante que pues algunos a lo mejor no la conocen tanto. Platícanos un poco esta Roxy, surge también como que de una manera muy natural porque el documentalista, el género del documental, la verdad está muy vinculado al género de la entrevista, ¿no? Es la investigación de campo siempre es a través de entrevistas y yo justamente voy descubriendo a la hora de hacer mi trabajo documental o de televisión, etcétera, que el género de la entrevista me fascina, que es una fuente inagotable de conocimiento, de descubrimiento, que entrevistar a las personas, que salir al mundo ahí con un micrófono, es como que te dan la autorización de meterte en las vidas ajenas y me pareció que era algo fantástico, ¿no? Desde que empecé a hacer mis primeros pininos en CONACYT como documentalista científica, como que entrevistar a los científicos era muy interesante, muy curioso, pero también después esta evolución, digamos, hacia la parte más social y más cultural, no solo científica de mi carrera, sí me pareció que era un género en el que me sentía muy cómoda, en el que me podía desarrollar muy a gusto y en donde siempre me enriquecía mucho. O sea, todo ese periodo de personajes y escenarios, por ejemplo, donde entrevisté a más de 100 creadores mexicanos, fue una época de descubrimiento y de aprendizaje maravilloso, y además de las fuentes originales, o sea, pensar que yo me volví amiga de José Luis Cuevas, o de Sebastián, o de todos estos grandes creadores de nuestro tiempo, a Miguel León Portilla, o sea, Elena Poniatowska, pues era para mí una fascinación. Y entonces, justamente después de esas 100 entrevistas del programa de Canal 22, de personajes y escenarios, es que surge la idea de hacer mi primer libro que se llama Testigos de Nuestro Tiempo, porque pues obviamente que la televisión es un formato diferente, es un lenguaje diferente, y entonces estas largas entrevistas, digamos, de 1 hora en las que tú me acompañaste en muchas ocasiones, pues de repente se veían reducidas a que pues era una entrevista de 8 o 10 minutos al aire, y todo el resto del material me parecía que valía mucho la pena para publicarse. Y fue cuando surge mi primer libro, en donde realmente pues retomé las entrevistas y también descubrí que la parte esta de pulir la entrevista, de agregar toda la parte que se pierde dentro de la narrativa de las imágenes, pues la ponías era convertirla a una narrativa literaria. Entonces me pareció también fascinante el reto de escribir ese tipo de libros que están basados en entrevistas y me encantó.
Y luego el segundo libro, cuando me invita Jorge Sánchez, que era en ese momento director del Festival de Cine de Guadalajara, a hacer el libro de mi queridísima Berta, a proposición de Berta, porque me dijo, oye, es que Berta quiere que tú escribas el libro. Y dije, wow, claro, con muchísimo gusto. Y también fue un libro que está hecho a base de testimonios, ¿no? Del propio testimonio de Berta, pero también a base de una serie de testimonios de sus amigos, de sus seres queridos, de su familia. Berta para mí también es como una mujer que admiro muchísimo, una productora que nos enseña también a todas las mujeres a que de la nada, o sea, te puedes volver, construir una carrera exitosa, rodearte de gente inteligente y valiosa, y para mí es una gente que admiro muchísimo, entonces fue algo fantástico. El libro creo que quedó muy padre porque ella es una protagonista muy importante de la historia del cine mexicano. Y el tercero, que también me encantó, esa comisión que me dio el IMCINE, era justo entrevistar a los guionistas mexicanos, ¿no? No era la propuesta que yo hago es que los guionistas, los escritores que están detrás de las películas, pues siempre somos los grandes desconocidos, ¿no? O sea, si tú no eres una gente que está a cámara, o que eres un director, pues nunca nadie se entera ni quién escribió, ni quién hizo la película. Y me parecía muy importante dar a conocer en México, tenemos grandes guionistas, así como tenemos grandes ausencias a veces de historias, tenemos grandes guionistas y a veces suena como paradójico pensar que tenemos tan grandes escritores y que luego sentimos que carecemos de esas historias que queremos conocer, pero ese libro está dedicado a los guionistas, que siento que es como mis colegas, el área en la que me desarrollo con una enorme pasión como guionista, escritora. Y entonces este libro es un homenaje a mis amigas, colegas, escritoras y escritores, y un poco de cuál es su mundo, ¿no? Cuál es el mundo de la creación literaria para cine, porque también pues es un mundo que ahora en la pandemia pues nos ha resultado muy bien, porque es un mundo muy solitario. O sea, uno cuando escribe una película, aunque estás muy vinculado con la investigación, también es un mundo muy solitario, y quería justo homenajear a mis colegas, mujeres y hombres escritores. Y por eso surgen esos 3 libros. Muy bien, Ana, 3 libros. Sí. 3 libros que yo creo que vale mucho la pena que los lean, ¿eh? La verdad es que son 3 grandes libros de la autoría de Ana, son muy interesantes, entonces vale la pena que los busquen, que los lean, y que, bueno, que es otra de las facetas que tú tienes. Uno de los documentales... Sí, dime, Roxy. Que más me gusta es Humboldt en México. Es un documental maravilloso, muy bien realizado, ha tenido mucho éxito por toda la realización y producción que tiene el mismo y por el personaje que es el mayor explorador de América Latina. Platícanos un poco cómo surge esta idea de hacer este documental. Ay, gracias, Roxy, porque la verdad sí es un proyecto en el que yo siento que logré como que cristalizar muchísimas anhelos de realización, de elaboración y de finalmente del resultado final del personaje. Pues es un proyecto que también surge como todos, o sea, intentando buscar algo innovador, algo padrísimo, pero también creo mucho, Rox, esta teoría que decía Gabo García Márquez, ¿no? Que uno no busca a sus personajes, que los personajes lo buscan a uno. Y sí creo que realmente el señor Humboldt me andaba buscando porque ya me había topado con él en varias ocasiones y fue hasta ahora, en el 2015, cuando me lo topo, y las circunstancias pues son favorables para poder seguir estudiándolo, navegando con él, y logré pues realmente levantar un proyecto que a mí me parecía que podría convertirse en algo de gran envergadura y de mucha ambición, pero a veces a lo mejor inconseguible, y pues lo fui construyendo gracias a muchas alianzas, muchos amigos que estaban igualmente interesados en el personaje y que les pareció que podía ser una aventura
pues muy interesante, como Jaime Labastida, por supuesto, como José Luis Martínez, y bueno, como todos los compañeros del Colegio Alemán, porque pues viniendo del Colegio Alemán, como que abrir este episodio siempre resultó muy favorable, o sea, mis compañeros fueron absolutamente fraternales y solidarios, de decir, no, pues es que tú lo tienes que hacer, si no lo haces tú, ¿quién lo va a hacer? Y yo pues me sentí muy, muy halagada, aunque debo decirte, Roxy, que hubo momentos en los que sentí que no lo podíamos concluir el proyecto, que lo había yo diseñado de una manera muy ambiciosa y que terminar el proyecto sí sufrimos un poco con el financiamiento y demás, pero bueno, también fue una gran fortuna encontrar a Alexander Holtman para hacer el personaje. Creo que él es uno de los grandes aciertos de la película, ¿no? Haberlo encontrado, haber tenido asesores tan maravillosos como el doctor Bay y la maestra Edelmira Linares, ¿no? Que eran súper fans de ellos, como Tom Hanote. En fin, como que se iba sumando. Yo cada vez que buscaba apoyo, lo encontraba. Había muchos fans del señor Humboldt ayudándome, respaldándome. Claro que Marco Julio fue siempre el gran promotor de que no me rindiera. A veces cuando veíamos que pues las cosas se complicaban. Tú sabes, Roxy, qué difícil es a veces con recursos para un documental científico, ¿no? Como que dices, órale, documental, histórico, científico, ¿no? Pues tiene todos los agravantes para que sea difícil, ¿no? Conseguirlo. Generalmente uno no piensa que puede ser para el gran público, ¿no? Esos temas de la historia o de la ciencia. Y sin embargo, pues yo fui también una gente muy sorprendida de ver que el público en general lo recibió muy gratamente, que estuvimos 13 semanas en la Cineteca con salas llenas, y pues también eso fue algo muy, muy estimulante para poder pues seguir luchando porque se difundiera, porque pudiéramos llevarlo a otros foros, a foros internacionales, y afortunadamente fue muy bien recibido en todos lados. Tú misma fuiste testigo, Roxy, cómo fue recibido. Recientemente tuvimos una transmisión muy interesante a través de Conavio, que también Conavio fue un aliado súper importante en la difusión del documental, en donde yo fui la primera sorprendida de ver que teníamos 87,000, más de 87,000 viewers en una transmisión por la página de YouTube de Conavio. Entonces, pues el señor Humboldt sigue dando de qué hablar y a mí me sigue dando muchísimas satisfacciones. Y seguirá hablando, se seguirá hablando de Humboldt porque es un magnífico documental de un gran personaje. Ana, pues entre todas las cosas que recibes tienes reconocimientos, tienes el Premio Nacional de Periodismo de Difusión Cultural en 1992, Premio de Defensa de los Derechos de las Mujeres en 2013 en Bilbao, España, y recientemente reconocimientos nacionales e internacionales por el documental Humboldt en México. ¿Qué significa para ti obtener estos reconocimientos a tu importante trabajo? Ay, Rox, pues mira, obviamente son un halago, o sea, nadie está exento de que le guste recibir premios, ¿no? Siempre son pues un regalo para el ego, ¿no? O sea, para el ego, pero también la verdad es sentir que pues que hay veces que para hacer los trabajos, a ti te consta muchas veces, es que casi que va uno nadando contracorriente, ¿no? O sea, cuando yo iba a hacer Mujeres de la Revolución, la gente me decía, pero pues eso a nadie le va a importar, o sea, ¿por qué quieres hacer eso tan que a nadie le importa? Y yo era una convencida de que sí nos va a importar, sí nos importa, denme la oportunidad de hacerlo. Tú sabes, con sufragistas también, cómo tuve que convencer a la gente de que era un proyecto importante, que Sufragistas era un documental que podía abrir brecha en términos de las mujeres indígenas, de sus derechos a votar y ser votadas, a tomar decisiones en sus comunidades. Y tampoco, o sea, nadie nos creía, en el 2012 nadie creía que Sufragistas podía tener un impacto. Y bueno, ahora a lo largo del tiempo lo vemos, Sufragistas es uno de mis documentales también más queridos. Mi relación con Eufrosina Cruz me ayudó a ver un mundo, o sea, totalmente diferente, que uno pensaría que ya no existe, que eso no pasa ya en este planeta, que estamos en
2020 y sin embargo en las comunidades indígenas viven 100 años de atrasos, de rezagos en muchos términos, pero especialmente en términos de los derechos de las mujeres. Entonces, pues creo que esos premios me ayudan a seguir luchando y a decir, si tú estás convencida de eso, Ana, nadie te va a detener, porque hay que convencer a la gente, pero hay que convencerlo con los hechos, con la obra, ¿no? O sea, lo mismo nos sucedió con Humboldt, ¿y a quién le importa el cine científico, no? Y pues ya vimos que Humboldt, además de ser un científico, pues fue un visionario humanista, ¿no? O sea, que casi que visionó lo que está sucediendo con la pandemia, ¿no? O sea, que todo lo que dijo Humboldt es válido y legítimo hoy mismo. Entonces, esos premios, te digo, además de que halagan, por supuesto, a la carrera, también te ayudan a conseguir otros estímulos y te ayudan a que la gente crea en ti, Roxy. Yo, en ese sentido, creo que son valiosos para una trayectoria porque te permiten como que dialogar con otros concursantes, en otras, decir, oye, pues ya tiene 2 películas, pues que haga la tercera. Entonces, como que se abren las puertas porque has podido pues aportar a través de tu trabajo la prueba de que eres capaz de hacer un trabajo sobre todo serio, honesto, sincero y apasionado. Esa sería, por eso, bienvenidos todos los premios, esa es la verdad. Muy bien, Ana. Durante estos años has dirigido, producido diversos materiales sobre enfoque de género, cultura, ciencia, tecnología, entre otros. Fuiste ganadora justo de Múnich 2018 por el documental Humboldt en México. ¿Cuál es la importancia de ser divulgadora de la ciencia? Ay, qué importante es, Roxy, de veras. O sea, yo creo que si algo caracteriza a México, yo creo es que tenemos grandes promotores culturales, muchísimos promotores de la cultura, ahora les llaman agentes culturales. Creo que el nombre es lo de menos, pero sí creo que todavía nos hace mucha falta tener más divulgadores científicos. A mí, desde joven, te digo, desde la prepa, desde la secundaria, me encanta la ciencia y me encanta el vínculo con la ciencia. Entonces, también creo que en Humboldt encontré el arte, la cultura, el humanismo y la ciencia, la posibilidad de hacer divulgación científica, porque sí creo que todavía nos hace mucha falta formar más divulgadores científicos y educar a nuestro público, entusiasmar a nuestro público con las obras científicas. Creo que la pandemia es una coyuntura importantísima en términos de la divulgación de la ciencia. O sea, creo que nunca en la historia había yo, en mi vida al menos, conocido una época en donde se hable tanto de ciencia, de salud, de las ciencias de la salud, de las ciencias biológicas, de la biodiversidad, etc. Entonces, creo que es una gran oportunidad para que ahorita estemos produciendo muchos contenidos científicos. O sea, el mundo, o sea, el mundo de la audiencia, del público, ha despertado su interés en la ciencia, Roxy, porque nos hemos dado cuenta de que, por ejemplo, la pandemia debe de estar sustentada en decisiones científicas, no decisiones políticas, no decisiones diplomáticas, no decisiones grillescas, inclusive después de las decisiones económicas, que también son muy importantes. O sea, pero que lo primero es ahorita las decisiones científicas. Y ya puesto como que al alcance ahora de repente, pues todo el mundo habla de la pandemia, de cómo cuidarla, cómo no cuidarla, quién hizo bien, quién hizo mal, qué países siguieron bien a los científicos, ¿no? Entonces, creo que es un momento muy oportuno para que la ciencia de veras ocupe un lugar en nuestra mesa de todos los días, las cuestiones de salud, de nutrición, de los cuidados del planeta, de la ecología, del medio ambiente, del agua, Roxy, por ejemplo. O sea, es un momento muy oportuno. Esta coyuntura nos hace reflexionar sobre todo el conocimiento científico, que no debe de estar solo en manos de los científicos y que por mucho tiempo pareció que estaba solo en manos de los científicos y que es la responsabilidad de científicos y de divulgadores y de público en general, y especialmente yo creo que también del sector educativo, ahora que hablábamos de los medios públicos y de este nuevo proyecto educativo, creo que debe de ser una materia importantísima la divulgación de la ciencia, que la ciencia sea accesible para todos. Pero también algo muy importante, Roxy, es que
divulgar ciencia tiene su reto y tiene su oficio. O sea, eso de que te lean una fórmula química en los libros de texto, eso no es hacer divulgación científica. O sea, la divulgación científica es un reto mayúsculo, porque es traducir el conocimiento que está probado científicamente, o sea, que no es una teoría, que no es una versión, es un conocimiento científico. Entonces, eso es todo un reto. Yo invito de veras a la gente que vaya a hacer divulgación científica a prepararse, a realmente hacerlo con seriedad y con entrega, y que, por supuesto, rodearse de esos científicos y mujeres científicas que tenemos maravillosos en México para siempre supervisar o acompañar la divulgación de la ciencia. Creo que los divulgadores tenemos que estar en una carrera muy, muy hermanada con los científicos para poder hacer productos de calidad. Así es, Ana, tienes toda la razón. Este conversatorio se nos está yendo muy rápido, Ana. Quiero ver si nuestro público tiene algunas preguntas, algunos comentarios sobre tu trabajo, que ha sido importante durante esta trayectoria, que has venido a colaborar, trabajar contigo y que he aprendido muchísimo durante todos estos años. Ahorita vamos a ver si nos aparecen algunas de las preguntas, algunos de los comentarios. Pues muchos saludos a mi amiga, queridísima amiga Bettina Cheto. Ella es una gran también promotora de la ciencia. Debo decir que gracias a Bettina también pudimos presentar Humboldt en el Planetario de Cancún, y que fue una función extraordinaria porque tienen un público súper formado, motivado, estimulado. Entonces ha sido una labor también de toda esa comunidad en Cancún, rodeada de gente que le gusta la ciencia, en verdad, y que hacen una labor inmensa. Saludos también a Paula Linares hasta la ciudad de San Francisco. Pues le agradezco mucho a mi hija Pau que esté pendiente de todo lo que hago, y muchas gracias. Saludos, Martín. Gracias por estar pendiente de esta conversación. Maye Rocha, muchas gracias. Saludos también. Desde aquí, muchas por la Muchos saludos, Carlos. Muchas gracias, Luis Huerta. Saludos a Leti también. Pues quisiera también agregar en esto, Roxy, que yo creo que sigue siendo muy importante, porque con la pandemia, desafortunadamente, la marcha del 8 de marzo y el paro del 8 de marzo, pues realmente quedó opacado porque se nos vino encima la tragedia de este encierro y de esta pandemia. Pero esperemos que la lucha de las mujeres continúe. Yo estoy ahorita tratando de preparar un material sobre lo que ha sucedido ahorita en términos de violencia de género, tanto violencia doméstica como violencia política, porque sí, la situación de las mujeres, la verdad, a pesar de que ha cambiado muchísimo, que la marcha nos demostró que no somos las viejitas ni es una generación la que está luchando, sino que son todas las generaciones, de todas las mujeres, de todos los perfiles, las que estábamos ahí en la marcha. Y a mí sí me gustaría en mis próximos trabajos retomar esta cuestión del tema de género, porque sigue siendo muy importante, Roxy. Me gusta muchísimo la serie que hicieron tú y Oscar, y gracias al apoyo de Tere en Zacatecas, en donde se habla de las mujeres científicas, porque esas mujeres son importantísimas de difundirse, así como todas las otras mujeres que siguen luchando. Y un tema que también ha sido un tema que me interesa muchísimo es el acceso de las mujeres a la política. O sea, entonces en mis próximos proyectos estaré abordando de nueva cuenta el tema de las mujeres, el tema de la política y el acceso del poder, o sea, cómo llegar al poder por parte de las mujeres, y también exigencia de que cuando las mujeres podamos acceder a ciertos puestos de poder en cualquier lado, que efectivamente se hagan leyes y se haga beneficio para las mujeres. O sea, que no quedemos en esos puestos y pasemos desapercibidas, sino que realmente dejemos algo positivo en el cambio de los derechos de las mujeres. Esos serían mis próximos
trabajos a realizar. Aquí tenemos otra pregunta, Ana. ¿Por qué trabajar temas tan disímbolos como el de sufragistas y el de Alexander von Humboldt? Bueno, mira, la verdad es que sí, el tema de las mujeres siempre lo seguiré llevando, pero también, ¿sabes qué, Carlos? Me parece que había también un tema de injusticia. O sea, el tema de las mujeres siempre está vinculado con el tema de la injusticia. Pero también Alexander von Humboldt, cuando yo me pongo a revisar su biografía, también pienso que hay un tema de injusticia con Alexander von Humboldt, que hay un tema de que ha sido borrado un poco de México, de Europa, o sea, ni es de México ni es de Alemania, y ha sido borrado también por un tema de, la verdad, de discriminación. Ahora que lo pienso, ahora que ya he tenido la oportunidad de viajar mucho con el documental y de conocer muchas otras fuentes de información, creo que en primer lugar en México fue un poco borrado el mapa porque él se fue a Alemania y no volvió nunca a México. Y en Alemania, como se fue a Alemania, pues tampoco nunca fue conocido. El que se quedó en Alemania fue su hermano Wilhelm y fue el que fue realmente muy conocido en Alemania. Entonces, a Alexander me parecía que no le habían hecho justicia, ni en México ni en Alemania, y que merecía la pena conocerlo un poco más. Y empezando por los del colegio alemán, que ni yo, ni mis compañeros, ni nadie sabíamos quién era Alexander von Humboldt, aunque la escuela llevaba el nombre de Alexander von Humboldt, nadie sabíamos a ciencia cierta. Entonces, también creo que como que el tema de la justicia siempre ha sido una preocupación para mí, el tema de personajes que han pasado a la historia sin pena ni gloria y que en el fondo han dejado una huella que merece ser conocida por todos, y por eso yo tengo una que se llama La historia invisible, porque me preocupa mucho esas historias de invisibilidad y de injusticia histórica, y pues por eso no son tan disímbolos, por eso siento que tienen esa cuestión en común. Saludos a Mariana Padilla y agradezco mucho la pregunta. Otra pregunta, Ana, de Mariana Padilla. Dice, una admirable carrera como productora, guionista, realizadora. ¿Cuáles son tus proyectos actuales? Eso también te quería preguntar, Ana. Sí, gracias, Mariana. Justo estaba platicando ahorita un poco que mis próximos proyectos, estoy preparando un documental de una mujer periodista también, que espero que también la injusticia histórica no la ha reconocido, pero pues ya pronto sabrán un poco más de ese proyecto. Y también ahorita incursioné un poco en estos días, meses, semanas de pandemia. Escribí un cortometraje ficción. Escribí un pequeño corto también con perspectiva de género que habla sobre violencia de género. Y pues espero también poderlo llevar a cabo. Sé que mi larga trayectoria es más en el género documental, pero como siempre en mis documentales siempre combino la ficción y la recreación dramática con el género documental, pues ahora me lancé en estas semanas de encierro a escribir un guión, un cortometraje de ficción, y espero poderlo realizar próximamente. Y también pues estoy tratando de llevar a cabo una serie de televisión también sobre temas de mujeres, y pues más o menos ya estaban a punto de cuajar cuando esta pandemia nos hizo estar en stand-by, pero esperemos que pronto podamos retomar una serie de televisión. Aquí tenemos otra pregunta, Ana. Carlos nos pregunta otra vez, ¿cómo fue tu trabajo en Afroméxico? Que me parece muy, muy importante, sobre todo el tema, que es un tema muy actual. No, gracias por preguntar. Platícanos un poco. Porque volvemos a lo mismo, o sea, es un tema de discriminación, de injusticia social, etcétera. Yo realmente agradezco muchísimo la invitación, fue una invitación directamente de Canal 11 a realizar este tema. Yo no me sentía ni siquiera muy cercana al tema. Agradezco a Diana Constable y al licenciado Álvarez Lima haberme invitado y luego haberme puesto en contacto con esta Susana Harp,
que es una especialista en el tema, la verdad. O sea, yo me sentí muy afortunada cuando me dijeron Afroméxico, me sentí, le dije, oye, no conozco mucho del tema. Me dijo, precisamente para que investigues. Me dije, no, pues investigaré. Y es un tema apasionante. En verdad, lo hice de la mano de, creo que de la mejor compañera que fue Susana Harp, una experta en el tema, que su labor llevó a que realmente se lograra el reconocimiento y la declaratoria de reconocimiento a todas las comunidades afromexicanas. Entonces, eso fue la labor, pero además fue una labor apasionante y fascinante, porque también viajar a todos esos territorios en donde está la comunidad afromexicana está en toda la República Mexicana, o sea, de Sonora a Yucatán, ahora sí que, y pasando por la Ciudad de México, está en todos lugares, pero especialmente visitar las zonas en donde se concentran grandes comunidades como toda la costa chica de Oaxaca, la costa grande, la costa de Guerrero, el Sotavento de Veracruz, o sea, todas esas regiones son una riqueza cultural, artística, humana, y al mismo tiempo, pues volvemos a lo mismo, ¿no? La discriminación, la falta, la injusticia social, etcétera, etcétera, ¿no? Dentro de Afroméxico hay un subtema que es las mujeres afromexicanas, que también, o sea, es uno de mis proyectos a futuro que merece, o sea, porque como lo confiesan algunas de las mujeres que entrevisté en la Costa Chica y en la Costa Grande, es, o sea, ser mujer, ser pobre y ser afromexicana, es que sí, en verdad, que los factores de discriminación son inmensos. Entonces, también por ahí estaré próximamente tratando de poder aportar algo en el tema de las mujeres afromexicanas. Y sí, es un tema inacabable. Qué bueno que se puso sobre la mesa. Qué lástima que también la pandemia ahorita nos impidió seguir con el censo, porque por primera vez en México iba a haber una pregunta sobre la afromexicanidad y sobre los que se consideran afromexicanos en México, si lo reconocen o no lo reconocen. Pero yo creo que este hecho de que haya una declaratoria de reconocimiento de estas comunidades es muy importante, y yo feliz de ser parte, seguir siendo parte de este proyecto y seguir colaborando tanto con Susana Harp como con el Canal 11. Muy bien, Ana. Pues un tema muy interesante el de Afroméxico. Ya tenemos varias felicitaciones para ti. Ya nos queda muy poco tiempo, Ana. Yo sabes que eres una persona para mí muchísimo, parte de mi disciplina, de mi forma de trabajar, doctora, guionista, muy importante en el medio y una mujer muy importante en mi vida profesional. Muchas gracias. Ay, muchas gracias a ti, Rox. Eres totalmente correspondida, mi afecto, mi cariño y mi admiración también por todo tu desarrollo profesional. Me da mucho gusto haber crecido juntas en esta carrera y haber compartido ya, no sé, más de 25 años, 30 años juntas en esta carrera. Me encanta, y me encanta que hemos hecho un gran equipo, o sea, de gentes con las que, pues la verdad sí llevamos muchos años trabajando y siempre enriqueciéndonos. Agradezco muchísimo la oportunidad de platicar de mi trabajo y esperemos que sigamos trabajando, o sea, que las condiciones de ahorita de falta de financiamientos, de falta de presupuestos en nuestro país no limiten las posibilidades de los creadores, de los productores. Esperemos que logremos encontrar otras vías para el financiamiento de proyectos y que la divulgación de la ciencia realmente ocupe un lugar muy importante, tanto en la educación como en la vida de todos. Muchas gracias por esta oportunidad, Rox. Muchísimas, te lo agradezco muchísimo, ha sido un placer. La próxima semana tendremos una mesa redonda de público con los redonda que la producción para infantil se llevará el próximo agosto a las 12 horas, miércoles. Esperamos contar con su presencia. Estarán de Jenny Mazán, Sierra y Nancy Álvarez. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Ana. Gracias a todos.
Saludos a Múnich.